¿Qué haría si se encontrara con una persona importante y tuviera la oportunidad de pasar un tiempo con ella? Imagínese que usted se encontrara con el presidente de este país. Se encontraba frente a frente, un inmigrante de otro país frente al presidente de esta nación. Es una persona importante. Yo le pregunto, ¿qué haría? ¿Le cambiaría el color? ¿Se asustaría? Pero imagínense que el presidente lo invita a su despacho, lo invita a la Casa Blanca, lo invita a su despacho y lo invita a comer y a tener una plática con él. Yo le pregunto, después de esa oportunidad que usted haya tenido y haya pasado y que haya salido de esa reunión, ¿cómo se sentiría? ¿Qué reacción tendría usted? Usted sale de ahí, ¿qué pensaría usted del presidente después de haber salido de esa reunión? Salió libre, ¿eh? Lo invitaron a comer y lo trataron muy bien. Un privilegio. Y usted sale, ¿cómo se sentiría al minuto de salir de ese lugar? ¿Qué haría cuando se encontrara con algún familiar, amigo o conocido? ¿Qué haría todavía usted después de un mes de ese evento? ¿Qué haría usted después de un año de ese evento? Además de poner la selfie en la Casa Oval, en su Facebook y en sus redes sociales, y un montón de personas le hablarían muy mal de la persona que lo invitó, del presidente, ¿qué hablaría usted? ¿Verdad que le cambiaría la perspectiva? ¿Verdad que un encuentro con una persona nos cambia la perspectiva y nos cambia la vida? Le voy a cambiar la pregunta y le voy a hacer la segunda pregunta. ¿Qué haría usted si viera a Dios? ¿Qué haría en ese segundo? ¿Qué haría en ese día? ¿Qué haría o qué pensaría al otro día, en un mes, en un año? ¿Cómo impactaría su vida la oportunidad de mirar con sus ojos la gloria de Dios? ¿Cómo la impactaría? Vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 1 al 18. También le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme junto a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron a Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios
no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Recordemos lo que ha sucedido. Dios le ha enseñado a Moisés leyes que regirán la vida moral, civil y ceremonial de la nación de Israel. De la obediencia a esta ley dependía su relación con Dios, la vida y la estabilidad del pueblo mismo. Dios se manifiesta entonces cuando le habla y le va a dar la ley a Moisés de una manera temible. Hablamos acerca de esta manera en semanas anteriores. Dios se les manifiesta de una manera temible, de tal forma que el pueblo estaba espantado. El mismo Moisés, dice la Biblia, salía con terror, porque Dios hablaba con voz de trueno, y había un gran temor en todo el pueblo. Sin embargo, en este pasaje vemos algo un poco diferente. Es la misma ley, el mismo Dios, pero no parece que aquí haya ese mismo terror, ese mismo temor. Si bien el pueblo no puede acercarse, Dios le da al pueblo y a nosotros, por supuesto, una lección de gracia y amor para con los pecadores. ¿Y por qué digo esto? Porque ya no se habla aquí, no tenemos evidencia de que la voz haya sido como trueno, de que haya terror al acercarse, sino al contrario, encontramos un grupo de hombres subiendo a la presencia de Dios, al grado de poder leer en esta escritura que vieron la gloria de Dios. Esto es un ejemplo de lo que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago nos dice, Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Dios nos llama a entrar a su presencia, no con terror, sino con temor reverente. Se nos dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero para esto, purifiquen sus corazones, limpien sus manos para poder encontrarse con el Dios de gloria. Analicemos lo que sucede en este evento en Éxodo 24. Moisés les dice al pueblo lo que Dios le ha hablado. Les da las palabras de Dios y dice el versículo 3 y el versículo 4 que las escribió. Se las habla. Y una vez que se las habla, como son palabras no nada más para ellos, sino para todas sus generaciones que habían de venir, esas palabras son escritas. Las palabras tienen que ser escritas como un legado, como una herencia para las siguientes generaciones y un testimonio para que no se nos olvide. Y esta es la razón, hermano, por la cual siempre recomendamos que usted tenga una Biblia. No puede recordar todo lo que oye, pero sí tiene a dónde venir y cotejar lo que Dios ha hablado. Yo le recomiendo, le sugiero que lea la Escritura, que sea una persona que lee la Biblia para que no se le olvide la palabra de Dios. Moisés escribe la ley, de lo cual recibimos nosotros los primeros libros de la Biblia,
Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, por el buen hábito que tenía Moisés de escribir. Específicamente aquí la Biblia nos habla de la ley, de las palabras que Dios les habló. El pueblo responde a esas palabras diciendo que van a obedecer, que harán todo lo que el Señor ha dicho. Ahora quiero que note lo siguiente, en el versículo 1, ¿quién habla? Dios. También le dijo el Señor a Moisés. Y Dios habló y le dio una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Que subiera al monte junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Yo quiero preguntarle qué es lo que sucede en el versículo del 3 en adelante. ¿Moisés sube? No sube todavía. ¿Qué es lo que hace? Les da las leyes, las escribe y hay una ceremonia antes de subir. No sube inmediatamente. ¿Qué es lo que hay? Hay una ceremonia. Se realiza un sacrificio. Del versículo 5 al versículo 8 aparece un sacrificio. Antes de subir a la presencia de Dios, ¿qué hay? Un sacrificio. Porque nadie puede subir y llegar a la presencia de Dios si primero no hay un sacrificio. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, sino por Él, específicamente por su sacrificio. Aquí encontramos que Moisés había entendido muy bien que si Dios le pedía, ven tú y trae algunos hombres, tenía que haber un sacrificio. Eso es lo que sucede en el del versículo 5 al 8. Dice la Biblia que Moisés levanta un altar delante del monte. Levanta un altar y alrededor de ese altar pone 12 piedras, consagra 12 piedras. ¿Y qué representaban estas 12 piedras? Las 12 tribus de Israel. Es decir, que está representado delante del altar de Dios todo el pueblo. La Biblia dice que no se podía acercar todo el pueblo, pero ahí en el altar estaba representado todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Delante del altar, entonces, dice la Biblia que Moisés manda a jóvenes, hombres jóvenes, que ofrecen los sacrificios de comunión, ofrecen los sacrificios de reconciliación, de paz. Matan animales, ¿para qué? Para restaurar la relación del pueblo con Dios. Dice la Biblia que toma Moisés de la sangre, la mitad de la sangre es derramada en el altar como sacrificio y la otra mitad de la sangre es rociada hacia el pueblo. El pueblo de Dios es rociado. No se sabe si realmente a todo el pueblo roció, posiblemente no iba a alcanzar la sangre para rociar a todas las personas, sino fue rociada la sangre en aquellas piedras representativas del pueblo. Así que la mitad de la sangre es entregada en el altar, la mitad de la sangre es rociada en el pueblo, haciendo entonces esa una ceremonia de pacto entre Dios y el hombre, es una ceremonia de reconciliación, donde se le va a permitir al hombre entrar a la presencia de Dios. Como todo sacrificio, ¿a qué nos apunta? A la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sangre que es derramada en el altar que fue el Gólgota, el lugar donde fue sacrificado nuestro Señor. Sangre que fue derramada ¿para qué? En el altar para reconciliarnos con Dios. Sangre que aún a nosotros nos libra y nos permite y es nuestra señal para poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, siempre repetimos este versículo: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces, ya que hay un sacrificio, ahora sí en el versículo 9, suben. En el versículo 9, suben. Dice así la Biblia: Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron. No subieron sin antes haber un sacrificio. ¿De qué nos habla? De que no podemos llegar delante de Dios así nada más.
sino si tenemos la oportunidad de orar a Dios, ha sido por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. La instrucción de Dios a Moisés implicó más que un simple, vamos, Dios dice, subamos. Moisés sabía que había de haber un sacrificio. Ahora, ¿por qué esto? La respuesta al por qué esto es porque Dios los estaba llamando a un pacto. ¿A dónde los estaba llamando Dios? A un pacto. Si Dios llama a alguien a su presencia, es para pactar con Él, para tener una relación con Él. Yo quiero que entendamos esto, hermano. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que han sido llamados? ¿Cuántos se sienten llamados? ¿Cuántos se creen llamados? ¿Cuántos son llamados? ¿A qué fuimos llamados? A tener una relación con Él. Al tener una relación con Él entramos en una relación de pacto, de contrato. Israel entra en una relación de pacto y ese contrato era, tú obedeces mis leyes y tenemos una buena relación. Si nosotros entramos por ese mismo pacto, hermano, nosotros ya lo quebrantamos. De hecho, dice la Biblia que nosotros antes estábamos sin Dios, alejados de los pactos, de las oportunidades de tener una relación con Dios. No teníamos oportunidad, pero por medio de la sangre de Cristo entramos a un nuevo pacto, una nueva oportunidad para tener una relación personal con Dios. Venimos a una comunión. Dios está llamando ¿a quién? A Moisés, a Aarón, a sus hijos. ¿Quiénes son estos hombres? Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, y a 70 ancianos. Los está llamando ¿a qué? Para que se vea que ahora el pueblo y la nación israelita tiene una relación con Dios. Ya no les está diciendo manténganse al margen, manténganse allá. Ahora les está diciendo suban. Y ahora pueden tener una relación personal con Dios. Aquí se está llevando una boda. Y entonces, ¿por qué hubo un sacrificio? Yo le pregunto, si lo invitan a usted a una boda, ¿usted nada más va así como va? Sale del trabajo todo mugroso, todo sudado, enlodado, lo invita a una boda y se va así. ¿Verdad que no? Va a la casa, se arregla, se cambia, se perfuma y prepara un buen regalo. Se prepara para subir. ¿Por qué? Porque va a ir a una boda y tiene que ir de una manera apropiada. Si va a venir a tener un encuentro con Dios, debe haber una preparación y por eso el pueblo, por eso Moisés primero hizo sacrificio. Hizo sacrificio y una vez que hubo sacrificio, ahora sí, vamos a subir. ¿Se imagina cómo pudieron sentirse? Con cierto temor. Pero se encuentra en este pasaje, hermano, un grupo de personas que puede subir con confianza porque Dios los llamó. Por eso, hermano, qué maravilloso saber que Dios nos llama y podemos acercarnos delante de Él con confianza. Por eso dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí va a encontrar, ¿qué va a encontrar usted? Oportuno socorro, va a encontrar misericordia, va a encontrar perdón, va a encontrar gracia. Así que los que suben ya no con temor, sino confianza. ¿Quiénes suben? Uno, el mediador, que es Moisés. Moisés siempre ahí en Israel se convirtió en un mediador. Y después sube el sacerdocio. El sacerdocio está representado por ¿quién? Por Aarón y por sus hijos. Aarón se convertiría en el sumo sacerdote y sus hijos, los descendientes del sacerdocio. El sacerdocio estaría en las manos de Aarón y sus hijos. Y también, ¿quién subió? El liderazgo, 70 ancianos de Israel, hombres de integridad, hombres representativos del pueblo de Israel que habrían de ayudar a Moisés en la legislación del pueblo y en poder dirigir al pueblo y poder transmitir las leyes y hacerlas valer entre el pueblo de Israel. Así que toda esta comitiva sube a la presencia de Dios. Y si entran a la presencia de Dios, no ha sido por sus méritos,
porque ninguno de ellos tenía los méritos y la capacidad de presentarse delante de la presencia de Dios. Ni Moisés mismo, ni Aarón, ni sus hijos, ni los 70 ancianos. Ellos eran como el pueblo, pero Dios les dio gracia. Dios le dio gracia a Moisés, una gracia extraordinaria para que se presentara delante de su presencia. Dios le da gracia a Aarón y a sus hijos, por lo cual pueden ofrecer el sacrificio. ¿Quiénes se van a acercar a Dios? Los que dice que se acerquen, el sacerdocio y los 70 ancianos. Por eso, hermano, debemos entender que ninguno de nosotros nos podemos acercar delante de Dios solamente por acercarnos. Si no es por Cristo, no tenemos entrada absolutamente al Padre. Y esa es la enseñanza de nosotros los creyentes. Solamente por Cristo, solamente en Él. Bien, yo quiero enfocarme en esta mañana en el privilegio de ver a Dios. Esta comitiva, ¿qué le pasó ahí? ¿Qué pasó con ellos? Ellos subieron, ¿y qué registra este pasaje? ¿Qué pasó? Subieron, ¿y qué pasó? Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel. ¿A qué subieron? A ver a Dios. ¿A qué los llamó Dios? A mostrarse. Ahora, esta palabra a ver, ¿será simbólica? No. Ellos vieron. ¿Con ojos espirituales? No. Con ojos materiales. Vieron con ojos materiales algo que no se puede ver fácilmente con ojos materiales. Ellos vieron algo extraordinario, algo que nadie más ha visto, más que los profetas que han visto semejantes revelaciones. Ahora, dice aquí la Biblia que vieron a Dios. ¿Qué vieron? No lo sabemos. Lo único que nos describen que vieron, y posiblemente es todo lo que vieron, en medio de todo de esa, dice que para ellos, para todos eran un fuego consumidor. Por eso es que dice, Dios es fuego consumidor. Y cuando entró Moisés, dijeron, ya. Cuando se metió a la nube, dice, lo consumió. Pero ellos que vieron, aquí dice la Biblia, vieron al Dios de Israel bajo sus pies, es decir, vieron a alguien, vieron algo. Pero ¿qué pudieron describir? No pudieron describir nada. ¿Qué describieron? Solamente lo que había bajo sus pies. Dice una especie de pavimento, es decir, vieron lo único que sostiene al trono de Dios. Vieron como un piso, como si fuera mosaico, como si fuera un piso, una baldosa, dice de zafiro, una piedra preciosa que es de color azul. Hay algunos pasajes que nos hablan de esa revelación. Dios siempre se revela en su trono, y un trono que está posado sobre zafiro. Le voy a dar un ejemplo, Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Es una revelación que Dios le da al profeta Ezequiel de la gloria de Dios, y en esa misma gloria, por eso podemos saber que es Dios. Dice, por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. Esa es la revelación que tiene el profeta Ezequiel de la gloria de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que pueden describir? Lo único dice como que el que está sentado en el trono tiene una figura. Algunos piensan que si ven una figura de un como hombre, es porque es la revelación de Dios, el Hijo. Dios es trino y el Hijo se hace carne. Pero lo que entendemos es que el trono de Dios tiene una base, dice, de zafiro. El mismo trono de Dios brilla de color azul. La Biblia revela el trono de Dios de color azul. El piso donde mora Dios es de color azul. Es como se revela, es una revelación. Dios mora en todos lados, Dios vive en todos lados, Dios ve todo, es omnipresente. Pero cuando se revela el trono de Dios, se revela y tiene enseñanza.
Entonces, ¿qué es lo que vieron? El trono de Dios. Otro versículo, Ezequiel 10:1. Entonces, para Israel, Dios a Israel le revela su gloria basada sobre un trono azul, sobre un trono de zafiro. Versículo 1, después miré y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Entonces, ¿a quiénes vieron los israelitas en el monte? Al mismo que vio Ezequiel. Así que tanto podemos dar evidencia que Ezequiel vio a Dios, como se le reveló el trono de Dios, como a los israelitas se les reveló el trono de Dios. Así que ellos vieron lo suficiente, ¿para qué? Para dar testimonio de la presencia de Dios entre ellos. ¿Para qué Dios los llamó? Para que vieran su gloria, para mostrarles su gracia, para decirle, mira, yo vengo a hacer pacto contigo, para que te muestre que yo no vengo a acabar contigo, vengo a hacer pacto contigo. Y te permito mirar algo de mí, porque no podemos ver todo de Dios, hermano, lo que se nos revela, pero ellos vieron. ¿Y qué? Fue suficiente para que ellos digan, los 70 representantes les digan al pueblo, ahí está Dios. La presencia de Dios está aquí. Usted, hermano, si ha experimentado y Dios le ha revelado su gloria, usted tiene toda la autoridad de decir, y he experimentado la presencia de Dios. Eso es Dios, eso es real, eso es verdadero. Amén. Entonces, miren lo siguiente, cuando uno tiene la oportunidad de ver a Dios, todo cambia. La sangre que fue sacrificada y que permite al pueblo subir, a los 70 ancianos subir, le cambió la perspectiva y el destino a su pueblo. Les cambió a ellos la perspectiva. Ellos tenían la perspectiva de que Dios mataba, tenían la perspectiva de que era un Dios duro, difícil, pero ¿cómo bajaron? Ellos cambió la perspectiva. Este es un Dios que se revela, este es un Dios que se deja ver, y este es un Dios que ahora quiere tener relación con nosotros, quieren tener una comunión con nosotros. Entonces, dos cosas a lo que nos lleva la sangre, a un cambio de perspectiva y a un cambio de destino. La sangre de Cristo a usted y a mí nos ha cambiado la perspectiva y nos ha dado un nuevo destino, rumbo. Por eso nuestro eslogan en la iglesia es, Iglesia Vida en Cristo, una nueva perspectiva. ¿Y de qué viene la perspectiva? De la sangre de Cristo que nos cambia la forma de pensar cuando la sangre de Cristo nos permite entrar a la presencia de Dios. Y lo que pensábamos de Dios cambia porque ahora lo podemos ver, porque ahora podemos entender la palabra. Ahora ya no lo vemos de una manera religiosa, nos enseñaron nuestra religión de esta manera, pero cuando usted, hermano, experimenta la palabra de Dios va a decir, no es lo que me habían platicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos han platicado que Dios tiene tal imagen, tal figura, se manifiesta con tal persona, se manifiesta de esta manera, se manifiesta de otra manera, se aparece aquí, se aparece allá. Se aparecen hasta en los huevos revueltos, porque la gente cree hasta en esas cosas, ¿sí? Pero, ¿qué vieron, hermano? La gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios y les cambió la perspectiva. Si usted ve la gloria de Dios, le va acá. Por eso usted está aquí, hermano. Por eso usted sigue a Cristo, porque le ha cambiado la perspectiva. ¿Sí? Miren lo que dice la Biblia, que ellos vieron a Dios. La perspectiva es lo que tú ves y cómo lo ves. Lo que tú ves y cómo lo ves. Entonces, ellos vieron a Dios y ahora lo vieron diferente. Nunca se había revelado Dios en su trono azul. Ellos lo vieron. Eso es lo que escribieron. Es lo único que pudieron platicar. Vimos que Él estaba sobre un piso de piedra preciosa. ¿Se imagina el zafiro? ¿Usted ha visto el zafiro? Alguna piedra preciosa, bien pulida, como el mar, como el cielo. Ese es su trono. Glorioso, debieron haber visto una manifestación gloriosa y hermosa.
Y mire, dice la Biblia, se entiende que ellos no vieron ninguna imagen. Vea lo que dice Deuteronomio 4, 15 al 19. Deuteronomio 4, 15 al 19 nos dice: el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Por eso Dios llamó a los 70 ancianos, para que no dijeran, Moisés nos dice que Dios es así. No, subió el sacerdocio, subió Aarón, pero ¿quiénes fueron? Hubieron 70 testigos, 70 hombres, común y corriente, para que ellos dieran evidencia. Sí, Israel, Dios no tiene una forma, no podemos hacer ninguna imagen. Lo único que vimos y que podemos decir, había fuego consumidor, pero había un trono azul. Y lo único que podemos dibujar de eso, hermano, es en nuestra imaginación y ver el cielo. Y ni nos podemos imaginar, y mejor ni nos imaginemos, porque Dios es inimaginable. Y por eso aquí le está diciendo, el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo que ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer, o de animales que caminan sobre la tierra, o de aves que vuelan por el aire, o de reptiles que se arrastran por la tierra, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Estos astros se los ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo. ¿Y qué está diciendo aquí la Escritura? Ni los astros, ni las cosas creadas, nada puede compararse al Dios. Porque ¿vieron ustedes alguna figura? Ninguna que puedan ustedes representar, por lo cual a Dios no podemos representarlo. Es un pecado. Dios dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Solo se pudo describir lo que estaba a sus pies. El zafiro. El zafiro. Vieron lo suficiente, hermano, para dar testimonio de la presencia de Dios entre ellos. La segunda cosa, entonces, la primera le dije, es la sangre nos lleva a tener una nueva perspectiva, y la segunda cosa es que nos cambia el destino. Nos cambia el destino. ¿Por qué? Porque ya los ancianos no subieron a morir. ¿A qué subieron? A tener paz y tener comunión. Entonces la sangre, si no hay sangre, no podemos ver a Dios y vamos a morir sin Dios. Pero cuando hay sangre, entramos a la presencia de Dios, vemos a Dios y ahora nuestra vida cobra otro rumbo, porque ahora tenemos paz y comunión con Dios. Lo normal de un pecador es que muera. Lo normal de un pecador es que no pueda venir a la presencia de Dios sin sufrir la muerte. Lo normal es que el pecador no se interese por Dios. Pero en este caso Dios los llamó y no los mató, sino al contrario, pudieron ver su gloria y no morir. Dios toma la iniciativa, por eso dice Santiago, el versículo que leímos, acércate a Él y Dios se acercará a ti, porque está disponible la sangre. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Éxodo capítulo 24, versículo 11. Quiero leérselo en la versión Reina Valera, la que usted tiene en su mano. Mire, y quiero hacerle notar lo siguiente. Mire lo que dice, y la quiero leer Reina Valera porque Reina Valera es una traducción con una tendencia literal. Porque la versión que utilizamos es una versión, o que estoy utilizando los domingos para compartir con ustedes, la NBI, la nueva versión internacional, es para hacerle sencilla la lectura. Pero cuando tenemos que meternos a estudiar un poco más profundo, tenemos que ver hacer estudios de las palabras que están en los originales. Y Reina Valera en este caso nos da una idea muy interesante. Miren lo que dice el versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Es decir, ¿qué se esperaría que de un pecador cuando entra a la presencia de Dios?
que Dios lo mate, pero no los mató. ¿Qué dice? No extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios. Y vieron a Dios. ¿Y después qué dice? Y comieron y bebieron. Fíjese. Es un poquito diferente a la versión que leímos original al principio. Nueva versión internacional dice, y vieron a Dios y vivieron. Pero las palabras originales que dicen, vieron a Dios, comieron y bebieron. El comer y beber lo tradujeron en Nueva versión internacional como vivieron, porque no los mató. Pero creo que es importante notar por qué se utiliza esta frase, este dicho, comer y vivir. Es como cuando en nuestro lenguaje español decimos, fíjate, tuvo un grandísimo accidente, pero está vivito y coleando, ¿verdad? O sea que se libró de acabar muerto. Entonces, esa es la frase que se utiliza aquí de decir, y comieron y bebieron. Pero es que la frase aquí tiene un significado todavía mucho más profundo. ¿Qué comieron y qué bebieron? ¿Qué significa comer y beber? Por un lado tuvieron vida, pudieron regresar y continuar con su vida. Y en toda su vida, ¿qué hay? Comida y bebida. Pero también debemos entender que ellos subieron ¿a qué? A tener una comunión. Y toda celebración de pacto tiene una comida. Cuando Dios estableció la Pascua, ¿qué es la Pascua? Era una cena, la cena pascual. Sacrificaban un cordero, ponían sangre, había derramamiento de sangre, se ponía la sangre, pero después el cordero, ¿qué hacían? Se lo comían en una cena de comunión. Así que, ¿qué es lo que seguramente pasó en la presencia de Dios? Hubo sacrificio y ahora pudieron participar y comer, comieron y bebieron por causa de la comunión con Dios. Fue una comida de celebración de un pacto. Así que Dios no los mató, sino que ahora, ¿qué está diciendo la Biblia? Puedes tener una relación conmigo. Puedes comer, puedes sentarte a mi mesa. Puedes comer, puedes beber. Así es, a Moisés sí me lo voy a invitar a un ayuno de 40 días. Pero el pueblo puede comer y beber porque Dios está en medio de ellos. Mire qué hermoso. Dios está en medio de nosotros. Podemos comer y podemos beber con paz porque Dios nos ha reconciliado con Dios, con Él. ¿Sí? Para el israelita era participar de una comida de pacto. Comieron en la presencia de Dios. Es triste ver que el pueblo de Dios ya tiene la oportunidad de comer y beber delante de la presencia de Dios, pero más adelante participarían de la idolatría. Mire lo que dice Éxodo 32:6. Más adelante, y lo vamos a estudiar con más detenimiento, pero miren lo que sucede cuando Moisés entra a la nube y está ahí días, y dijeron los israelitas, Moisés no vuelve, ya se debe haber muerto. Dice la Biblia que le pidieron a Aarón que les hiciera dioses, y se corrompieron ¿en qué? Porque dice la Biblia que llevaron piedras preciosas, trajeron oro, y lo que hicieron fue un becerro de oro y lo pusieron delante del altar. ¿Qué es lo que les había dicho Dios? No hagas imagen. Y por eso Dios les está diciendo, no viste ninguna imagen. Y mire qué hizo el pueblo, hizo una imagen. ¿Y qué hicieron? Mire lo que dice el versículo 32. En efecto, el día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión, los mismos que sacrificaron la otra vez, de paz, de comunión. Querían tener una comunión ¿con quién? Con Dios, pero miren lo que hicieron. ¿A quién se lo presentaron? A un becerro, a una imagen. Dios les prohibió las imágenes, pero le presentaron holocaustos, sacrificios de comunión. ¿A quién? A una imagen. Y miren lo que hizo después el pueblo. Luego el pueblo se sentó, ¿a qué?
a comer y a beber. Pero mire cómo se torna el comer y beber cuando no es en la presencia de Dios. Y se entregó al desenfreno. Hay una diferencia entre comer y beber por la bendición de Dios y otra cosa es de comer y beber porque somos idólatras, porque no tenemos una relación con Dios, porque no hemos entendido que Dios se quiere relacionar con nosotros. Y entonces comemos y bebemos y nos desenfrenamos. Me recuerda los viejos tiempos de muchos. Bautizaban a los niños, presentaban a los niños, se casaban, o sea, las quinceañeras, las comuniones y todas esas cosas, ¿verdad? Iban todo el mundo a la iglesia, los que llegaban a la iglesia. Y después, el desenfreno. Esa es la religión que nos enseñaron. No había, se celebraba un pacto, se supone, pero no tenían relación con Dios. Eso es religiosidad. Así nos enseñaron, pero eso es lo que aquí está diciendo que le pasó al pueblo. Porque ven ídolos, porque no conocen a Dios, porque no tienen relación con Dios. ¿Y qué hace el pueblo? Come, bebe y se desenfrena. Salen borrachos, se matan. Es lo que pasa. ¿Qué pasa en las fiestas del mundo? En las que bien les va, no pasa nada. Pero en muchas, ¿dónde terminan? Los agarró la policía y ya los mandaron para allá. Los agarraron borrachos, los agarraron drogados. Ya se enojó la dueña de la casa porque andaba bailando con la comadre el marido. Así es la vida del mundo. Es fea, es fea. Así es la vida del mundo. ¿Y qué les dijo Dios? Eso lo vamos a ver más adelante. Dios dijo, ese pueblo ya, todavía ni terminamos de hablar, Moisés, y mira, tu pueblo ya se desvió. Pero mire, ¿cuál es el propósito de Dios? Suman, vengan a la presencia y vamos a comer y vamos a beber. Van a comer y beber en santidad, van a comer y beber, van a vivir. Vivan su vida, disfruten su vida, coman bien, disfruten la vida en la comunión de Dios. Por eso los creyentes, hermano, que tenemos comunión con Dios, hermano, disfrutamos la vida, porque tenemos vida y la tenemos en abundancia. Entonces, eso es lo que significa comer y beber para el israelita, que era que tú tuvieras comunión con Dios por medio de la ley, obedeces mis leyes y vas a tener una relación conmigo. Yo soy tu Dios, yo soy un Dios que pacto contigo. Tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Te voy a llevar a una tierra, te voy a dar tierra, te voy a bendecir, pero tienes que obedecer mis leyes. Pero para el mundo es como yo se lo digo. Y mire, yo le ilustré lo que sucede en el mundo, pero mire lo que pasa en la Biblia, lo que dice la Biblia. Mateo 24, 37 al 39. Porque es la vida del mundo y es lo normal, y Dios nos está advirtiendo, no seas como ellos. Mateo 24, y dice así, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempo de Noé. ¿Cómo era en tiempo de Noé? Porque en los días antes del diluvio, comían, bebían, y se casaban y daban en casamiento, o sea, vivían su vida normal. No les interesaba nada de Dios, estaban perdidos, estaban corruptos, porque los días de Noé la gente vivía como quería y mal, y eran violentos, eran perversos, dice, y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta el día que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Nos está advirtiendo, así va a ser. Por eso es normal que vea el mundo, vea inclusive muchos cristianos viviendo así. Comiendo y bebiendo, sin saber que el Hijo del Hombre viene pronto. Cristo viene. Amigo,
Hermano, Cristo viene. No te la puedes vivir comiendo y bebiendo sin Dios. Tienes que comer y beber bajo los principios de Dios. No es para vivir en el mundo, es para vivir en Cristo. No te está prohibiendo Dios comer y beber. Te está diciendo que lo hagas en comunión con Dios. Para nosotros, hermano, ¿qué significa comer y beber? Para nosotros es participar de Cristo. Si usted observa todo lo que leemos aquí, esto es una figura, eso es una ilustración, un tipo de lo que había de suceder y de lo que es Cristo. Y es una figura de lo que celebramos aquí como la Santa Cena. Venimos a celebrar el pacto de Dios con los hombres, porque la Santa Cena es el pacto, el nuevo pacto. Hay pan y hay vino del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto en su sangre. Ya no es en la sangre de los animales del Éxodo, ahora es su sangre. Nosotros participamos de su sangre. Entonces ahora Dios nos permite tener comunión con Él por medio de su sangre. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, estamos celebrando nuestra comunión con Él. Porque nosotros tenemos ahora una comunión con Él. Es la Santa Cena. En la Santa Cena participamos de Cristo. Y declaramos que vivimos por las implicaciones de la gracia de Dios y aún las limitaciones que nos ponga la gracia. Porque la Biblia dice que pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque los que hemos nacido de Dios, ¿cómo andaremos todavía en pecado? ¿Cómo andaremos todavía en Él? No. Ahora la gracia nos permite tener una comunión con Dios. Y si lo que bebo y lo que como, lo hago para la gloria de Dios. Mis hermanos, entonces sí se puede beber de lo que sea para la gloria de Dios. Así que si te embriagas, ¿es para la gloria de Dios? Yo lo dudo. Es para satisfacer tu carne. Y quedas mal. Así que todo lo que comes y todo lo que bebes es para la gloria de Dios. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos diciendo que no somos como el mundo. No comemos, bebemos como el mundo. Ahora comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Jesús. Y de ello habla de nuestra relación con Dios. Por medio de la sangre nosotros tenemos comunión y pacto cristiano. Esto es nuestra unión con Cristo. Y si nosotros tenemos todavía vida, lo hacemos porque tenemos gracia de Dios. Yo quiero decirle algo, si usted tiene hoy vida es por la gracia de Dios. Si Dios nos dio vida para conocer a Cristo y conocer el Evangelio es por la gracia de Dios. Si tú me estás escuchando es por la gracia de Dios. Si estamos tocando este tema es por la gracia de Dios. Si tenemos que repetirnos, si Dios nos da la oportunidad, es por la gracia de Dios. Hermano, la sangre de Jesús nos permite poder tener entrada al Padre. La sangre nos cambia la perspectiva. Y yo quiero regresar al ejemplo del principio. Le aseguro que si el presidente Trump, el tan mentado presidente Trump, nos invitara a su oficina y nos tratara muy bien, le aseguro que lo amaría. Usted hablaría de eso. Imagínense, y eso es un nombre en esta tierra. Imagínense un Dios que nos trata bien. Nos cambia la perspectiva de Dios y nos cambia el destino. Nos cambiaría la vida, hermano. Eso es lo que pasó con el pueblo. Al encontrarse con Dios y recibir su pacto, le cambió la vida. Encontrarse con Cristo le debe cambiar la perspectiva y la vida. Yo espero que usted se haya ya encontrado con Cristo, y si no, yo lo invito a que se encuentre con el Cristo de la gloria. Y este Cristo debe cambiarle la forma de pensar y debe cambiarle la vida. Hermano, este evangelio es un cambio de vida. Comer y beber después de mirar a Dios es cambiar nuestra perspectiva de vida y ya no ver la vida igual.
En Cristo la vida se ve diferente.